ya lo veían ustedes entonces sobre este tema de Uber, el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Interpreta uno, Mauricio, que cuando habla el embajador de los Estados Unidos en Colombia está exponiendo la voz oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre ese tema. Y vuelve a poner también al embajador sobre la mesa pues una situación que varias veces en otros casos anteriores también ha salido a relucir, y es el de la inseguridad jurídica, la inestabilidad jurídica y las consecuencias que eso trae para un país. Pero entonces, cuando ya el embajador ha hecho como público este concepto que tiene Estados Unidos del tema Uber, ¿será que esto va a ejercer presión de aquí en adelante en lo que viene, en esos planes que tiene el gobierno de llegar a legalizar este tipo de plataformas? Y se lo digo pues porque para nadie es un secreto que estamos en un gobierno que es muy cercano a los Estados Unidos. Pues Paula, habrá mucha gente en sus casas comiéndose en este momento su caldito de pollo y diciendo: ¿por qué tiene que venir el embajador gringo a decirnos qué está bien y qué está mal en este país? ¡Qué pereza! Ese imperialismo y esa actitud siempre virreinal de tener que venir aquí y decir: perfecto. No obstante, hay dos circunstancias que hay que tener presentes que hacen que esta declaración sea relevante y no solamente alguien haciendo imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. La primera de ellas: Estados Unidos y Colombia tienen un tratado de libre comercio. Y ese tratado de libre comercio tiene, entre otras cosas, unas normas que hacen o que prevén que no debe haber discriminación entre las empresas de cada uno de los países y otras empresas similares. Es decir, que a mí no me pueden fregar si a los demás los dejan actuar libremente y no los terminan sancionando, no los terminan haciendo retirarse. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque un argumento del embajador y un argumento de Uber Latinoamérica, que ha dicho que va a invocar las cláusulas del Tratado de Libre Comercio frente a tribunales internacionales, es: ¿por qué a nosotros la Superintendencia de Industria y Comercio nos termina señalando y nos termina diciendo que estamos haciendo competencia desleal, y a otras plataformas, lo decía el embajador hace un momento, que están en las mismas condiciones nuestras y que tienen más o menos las mismas características, sí pueden seguir operando? Ese es un principio fundamental que seguramente va a terminar invocando si es que Uber termina recurriendo a las normas del Tratado de Libre Comercio. Pero hay otra circunstancia que es relevante también para pararle un poco de bolas a lo que está diciendo el embajador. La inversión de Estados Unidos en Colombia lo convierte en el principal inversionista extranjero en Colombia. No es aquellas épocas en que invertía la mitad de los recursos que tenía Colombia del resto del mundo, pero sí es más o menos la quinta parte. Y es el principal inversionista extranjero en el país. Por lo tanto, así uno le parezca virreinal o le parezca imperial o lo que ustedes quieran, o le parezca razonable y que quitémosle los otros apelativos, sea lo que sea, es un punto de vista muy relevante para la economía colombiana. Para la economía colombiana es clave esa inversión extranjera. Y tengan presente ustedes lo siguiente: el embajador usa los mismos argumentos que Uber. Uber dice que va a invocar o que va a usar el Tratado de Libre Comercio para llevar esto a los tribunales internacionales. Dice que va a querer una indemnización de 250 millones de dólares. Todavía nadie se mueve. Y el presidente de la República, creo que como en juicio, dice: aquí hay que nivelar la cancha, hay que buscar que no haya competencia desigual de unos, los taxis, con otros, los carros que trabajan para Uber. Habría que igualar las cargas en impuestos, habría que igualar las cargas en seguros, habría que igualar las cargas en cupo. El presidente se refiere explícitamente al cupo y el presidente dice: hay que hacer algo con el cupo. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer con el cupo, que hace mucho tiempo no se actualiza el número de cupos en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, es ampliarlo y quitarle el valor del cupo a los dueños de esos cupos en este momento, que son privados. Hoy en día el gobierno pone una cuota para los cupos que hay en el caso de Bogotá, y quien tiene cada uno de esos cupos es un privado que sale a venderlo a 100, 110 o 115 millones de pesos de manera totalmente insólita para unos cupos que en otro caso deberían favorecer más bien al Estado. Creo que por ahí es la cosa. ¿Ustedes creen que el gobierno se va a poner de esa manera a enfrentar a los taxistas? Yo no lo sé, pero por el momento no veo que la cosa vaya por allí, sino que sea el Congreso el que haga las cosas por allá, si es que algún día las hace.